Hey, Trafficker, bienvenida en esta nueva Power Class preparando tu propuesta. Durante las últimas semanas hemos venido ayudándole poco a poco a tu productor o a tu cliente a definir cuáles son esos puntos en los que más tiene que trabajar, cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus debilidades y en dónde debemos focalizar nuestra estrategia digital para que los cambios en su negocio sean lo más rápido posible y que la facturación llegue, porque un cliente puede que tú le inspires confianza, puede que crea en tu conocimiento, pero si tú no entregas resultados rápidamente, ese cliente no se va a quedar contigo. Entonces, en esta Power Class de preparando tu propuesta, yo te voy a dar algunos tips que yo he utilizado a través de los años, que me han servido mucho al punto de decirte que hoy en día casi que somos nosotros los que elegimos con qué cliente trabajar y con qué productor decidimos lanzar. Es al contrario. En un inicio uno siempre está pensando cuál es la mejor propuesta y qué le voy a presentar para que me acepte y me dé la oportunidad de trabajar con él. Pero cuando tú vas ganando experiencia, los roles se invierten y eres tú quien eliges con quién trabajar y allá debes llegar en el corto plazo y son los tips que te quiero dar hoy en día. Pero antes de iniciar con el contenido como tal de esta Power Class, quiero contarte que en los últimos años he podido evidenciar cómo es tan cierto que tú debes tener claro quién tienes al frente para poder presentar tu propuesta. Existen, y yo te voy a dar aquí más de 20 tipos de propuesta que tú puedes presentar, pero puedes tener muchas o la mejor propuesta. Y si no sabes quién tiene al frente, no vas a poder convencer y persuadirlo de que trabaje contigo. En eso se trata la ciencia de la negociación. Y es que imagínate tú hablarle de la misma manera a tu mamá, que a tu novia, que a tu secretaria, que a tu amigo, que al vigilante. No puedes enviarle un mensaje a cada uno. Exactamente pasa lo mismo en la vida de los negocios. Existen personas que son eminentemente emocionales, otras que son racionales y otras que son intuitivas. Si tú te vas a presentar a tu cliente y tú no conoces claramente qué tipo de persona es, déjame decirte que tienes unas altas probabilidades de que rechacen tu propuesta. Pero si sucede lo contrario, que con el paso del tiempo tú sabes que tu cliente es racional, pues tú inmediatamente te vas a ir a temas como lo puede ser, por ejemplo, la garantía, que es algo que para él es fundamental, para las personas racionales, o los testimonios que permiten probar que lo que tú haces, efectivamente, tienes personas que validen eso. Pero otra cosa es la persona intuitiva y otra cosa es la persona emocional. Y te voy a contar una anécdota que tuve hace más o menos unos 6 años en Bogotá y fue cuando fui a presentar una propuesta a Suramericana, que es una de las empresas, o quizás la empresa aseguradora más grande de Colombia, y Suramericana necesitaba en esa época un proveedor tecnológico que les soportara toda su operación de arrendamientos, de seguro de arrendamientos de bienes inmuebles. Es decir, una empresa de tecnología que les hiciera todo el sistema de score y que les definiera qué cliente puede trabajar con ellos porque tiene capacidad de endeudamiento para poder pagar un arriendo durante un año o 2 años y qué persona no. Para eso necesitábamos desarrollar un software que determinara y se conectara a centrales de riesgo, a Data Crédito, a la CIFIN aquí en Colombia, analizara cuál era el hábito de pago de las personas y analizara si tenía
una capacidad económica capaz de obligarse a un contrato de arrendamiento de más de un año. Y si sí, Suramericana avalaba la suscripción del contrato de arriendo y eso sucedía a nivel nacional y en tiempo real, pues muchas solicitudes en cada minuto. Y en ese contexto, yo me puse a analizar quién era la persona que tomaba la decisión en Sura y era una persona que era ya de avanzada edad, es decir, no éramos de la misma generación. Yo en esa época tendría unos 20 29 años, 28 años. Adicionalmente, y ella tendría por ahí unos 55. Su padre había sido el creador del seguro de arrendamiento en Suramericana y tenía mucha experiencia, pero con el paso del tiempo y de unas pequeñas conversaciones con ella, me fui dando cuenta que para ella el factor confianza era supremamente importante. Entonces yo llegué con la propuesta, pero no a la oficina de ella. Y desde ahí empieza el punto número uno. Porque si yo posiblemente hubiera querido reunirme en la oficina de ella o en nuestra oficina, hubiéramos tenido un acercamiento negativo, porque inmediatamente tendríamos que empezar a hablar de la propuesta y eso no es lo que a ese tipo de personas le interesa. Entonces, lo que hicimos fue irnos a un club a almorzar y duramos 2 horas almorzando. Y durante las 2 horas no hablamos absolutamente nada del negocio. No hablamos de cuáles eran las características, los beneficios, nuestra tarifa, en qué consistía la alianza de colaboración empresarial, de nuestra experiencia, de nuestros testimonios, absolutamente nada. Solamente la conversación se centró en su vida y en mi vida, en su infancia, en su juventud, en su familia, en su núcleo social, en su núcleo familiar, en su núcleo de amigos, qué amigos tenemos en común. Y de esa forma ella empezó a ganar confianza y credibilidad y ella empezó a confiar en lo que nosotros podíamos entregarle. Al punto, y esto es algo a veces inverosímil, pero es completamente real, que yo no tuve que sacar la propuesta. La propuesta se me quedó en el computador. Ella nunca la vio. A hoy en día ella no la conoce. Y nosotros terminamos firmando un contrato de exclusividad con Suramericana y de confidencialidad y de muchas cosas porque teníamos que acceder a mucha información. Entonces, eso es para significarte la importancia de conocer la persona con la cual tú estás hablando y tú estás negociando. Si tú no puedes conocer con anterioridad o con anticipación si esa persona es emocional, racional o intuitiva, yo te doy el consejo que esperes un poco más para poder convencerlos porque tu discurso irremediablemente va a cambiar si se trate de una persona o de otra. En consecuencia, y dicho lo anterior, esta presentación que ustedes pueden ver es una presentación genérica, es una presentación que abarca los tres públicos, pero que en el transcurso de las otras Power Classes nos hemos profundizado un poco más cómo tratar a cada uno de esos perfiles y aquí vamos a hacer una genérica y en este caso tengo que ser también franco y sincero. Esta presentación que hice acá resume lo que ha venido pasando con Jorge Cadena y con la fórmula del perdón para matrimonios católicos. Pero con Jorge Cadena sucedió algo exactamente lo mismo que con Suramericana. Con Jorge Cadena, yo les había anticipado, nosotros nos sentamos y en una reunión él me confió y me contó cuáles eran sus problemas, sus necesidades y no tuvimos que hacer una propuesta comercial. El hecho de que esta formalidad no se hizo por el tipo de persona que es Jorge, no significa que con posterioridad no exista una legalización de un contrato y una legalización de las condiciones comerciales. Porque, y esto me lo enseñaba mi padre desde muy joven, mientras más cerca y mientras más amigos, más claro. En consecuencia,
Puede que la persona te inspire confianza y tú le inspires confianza a la persona, pero aún así es importante plasmar el acuerdo en un documento. Y como lo vamos a ver más adelante, la recomendación para el tipo de estrategia que estamos viendo acá, que es la de lanzamiento, es que mínimo sea un contrato a un año, porque el lanzamiento nos hemos dado cuenta que al principio es de muchísimo trabajo y dedicación y que los resultados se van viendo después del tercer, cuarto, quinto lanzamiento y por eso la disciplina, la perseverancia es tan importante. Porque si tú al tercer o cuarto lanzamiento te das cuenta que esto no funciona y dejas el proyecto, muy posiblemente estabas muy cerca del éxito. Entonces, ese contrato va a ser, en el mejor de los casos, a más de un año para garantizar que todo tu esfuerzo va a ser compensado a través del tiempo. Eso también vale la pena aclarar que si tú lo que requieres es un ingreso en el corto plazo, el lanzamiento o la estrategia de lanzamiento va a ser poco eh, servible para ti, porque esto es a mediano y largo plazo, pero es quizá una de las estrategias más rentables del marketing digital actualmente o en el siglo XXI. Entonces, la primera impresión es determinante. Si tú llegas pisando mal y si tú llegas con desconfianza o con información que no es del todo cierta o titubeando, el cliente lo va a percibir. Entonces, aquí, por eso inicié con esta frase, la primera impresión es determinante. Daniel, ¿y cómo hago para mejorar la primera impresión? Yo no me refiero al aspecto físico, yo no me refiero a la forma en la que tú hablas y a la terminología, aunque eso influye, e incluso a la forma de vestir, pero no me voy a centrar en eso. Tú, la forma en que incrementas tu primera impresión en la mente de tu cliente es a través del conocimiento. Evidentemente, si tú tienes clara la estrategia, si tú tienes claro los tres puntos que aquí hemos visto, que es el avatar, la oferta irresistible, el sistema de ventas, y durante estas últimas semanas has definido cada una de esas cosas, a la hora que te presentes con tu cliente vas a tener una seguridad a tal punto que para él va a ser ineludible contratarte. Eso mismo, y es que esto es una presentación oral en la mayoría de los casos. Esto es una presentación en vivo. Ahorita en la pandemia se cierran en Zoom, pero cuando son en vivo y en directo, tú tienes que poner un video BIM, un PowerPoint, un televisor, y es como si estuvieras haciendo una exposición. Cuando tú tienes conocimiento y tienes seguridad, eso lo vas a transmitir a tu cliente, pero si tú te tubeas, eso no va a acontecer. Entonces, aquí basamos nuestra estrategia en tres pilares, que es la planeación, que fue la que hicimos, la definición, que es la que presentamos en esta propuesta, y la ejecución, que es a partir de hoy, nuestra propuesta que le vamos a presentar a nuestro cliente. Y aquí decimos una de nuestras misiones, que es ayudar a creadores de contenidos digitales, en este caso Jorge es un creador de contenido digital, a que sus productos, la fórmula del perdón, lleguen a las mejores audiencias y las adecuadas en el momento adecuado y de la forma correcta. Porque oportunidades para los clientes existen siempre, pero la diferencia está cuando tú estás preparado para ejecutar esas oportunidades o cuando tu cliente está preparado. Y por eso, si tu cliente no está preparado, es mejor que tú no tomes ese proyecto. Es muy duro decirlo, pero hay que aprender a decir que no. Hay proyectos, hay productos y hay productores que lo que te van a hacer es desgastarte y que no vas a tener una rentabilidad económica. De pronto vas a aprender conocimiento, pero no vas a tener, y es mejor identificarlo tú y decir no desde el principio. Daniel, ¿y cómo identifico yo un proyecto o un cliente que no me conviene? Depende.
Y refiriéndonos exclusivamente a la estrategia de lanzamientos, podemos definir varios puntos. Primero, si el productor o el cliente no tiene hábitos de creación de contenido, él puede decir, no, Daniel, pero es que yo estoy tan comprometido que yo voy a empezar a crear contenidos. No, porque es que si hasta este momento no es constante creando uno, dos, tres contenidos diarios en sus redes sociales, la estrategia de lanzamiento en donde se tienen que crear cientos de eh, eh, contenidos y cientos de piezas, unas piezas que son de contenido de valor, que son amplias y que son largas, otras que son muy concretas y específicas, anuncios. Yo les contaba que en este momento, porque este ejemplo lo estamos haciendo en tiempo real, estamos haciendo un lanzamiento en esta fecha en la fórmula del perdón, están rodando más de 60 anuncios y cada anuncio es un video en el que Jorge Cadena tuvo que leer un script que nosotros le pasamos, aprendérselo y escribirlo. Y son más de 60 anuncios y todavía faltan muchos por grabar. Entonces, si un productor no tiene el hábito de crear contenidos, es mejor decir que no. Si un productor tiene una audiencia muy pequeña, debo decirle que no, depende, porque puede que tenga una audiencia pequeña en redes sociales, pero puede que tenga alto presupuesto de inversión. Entonces, lo sustituye, lo reemplaza. Pero si no tiene presupuesto de inversión y no tiene audiencia en redes sociales, es difícil que esa persona eh, prospere en un inicio, tendría que pasar mucho tiempo. Otro tema y esto es muy personal, en el que nosotros nos fijamos mucho, es el carisma del productor y que tú tengas también una confianza con él y que él cuando hable inspire seguridad, inspire credibilidad y realmente sea una autoridad en la materia. Por ejemplo, en el caso de Jorge Cadena, a él le brotan por las venas lo que hace y eso la gente lo siente y esa fue una de las razones por las cuales nosotros decidimos trabajar con él. Y ahí se une el cuarto punto, que es el principio de vida de el productor. Al principio de vida me refiero a que no puede ser ganar dinero, no puede ser solamente facturar y vender X número de programas. La transformación, que es el vehículo por medio del cual llegamos a la promesa, el productor tiene que estar plena y completamente convencido y tiene que tenerlo como forma de vida, como principio de vida. Y eso es, tú eres fácil saber, porque si tú le dices, Jorge, si esto no funciona, si tú no tienes el resultado que esperas, ¿qué harías en tu vida? Y la respuesta de Jorge es, seguiría haciendo lo mismo. Seguiría sanando y restaurando matrimonios y ayudando a mujeres a que perdonen a sus esposos, porque según él existe una batalla campal contra los matrimonios, que es el núcleo principal de la sociedad, especialmente por el demonio. Entonces, es un principio de vida que él lo va a expresar y eso, aunque puede parecer algo de poca monta, es muy importante. Entonces, en ese contexto, empiecen a filtrar con quién trabajan. Es importante que ustedes tengan un respaldo no solamente de conocimiento, sino un respaldo corporativo. Yo sé que al principio, y ustedes que están iniciando, es difícil que tengan una empresa en la cual se puedan respaldar, pero apenas puedan hacerlo, deben constituir una persona jurídica que les permita mostrar que ustedes ya están legalmente constituidos para que su productor le dé más confianza y esto va más dirigido a los clientes racionales. En nuestro caso, nosotros tenemos varias compañías, pero la que presentamos acá es una compañía que ha realizado e implementado en distintas empresas más de 100 tiendas en línea, que son comercios electrónicos. Tengamos presente que hay páginas que son estáticas, que solamente
se muestra el producto, pero hay otras páginas que son dinámicas y que son automatizadas, como son las tiendas en línea, en donde automáticamente se compran y se venden bienes y servicios. Lo hemos implementado con pasarelas digitales, hemos realizado más de 16.000 ventas realizadas en los últimos años y más de 50 millones de páginas vistas, porque dentro de esta empresa tenemos el portafolio de medios de comunicación en el cual evidentemente nosotros nos apalancamos, no solamente para generar más audiencia, sino también para que el cliente genere más clic con nosotros y vea que tiene un respaldo no solamente económico y corporativo, sino de audiencia. Y eso es lo que, bueno, y aquí también presentamos con qué clientes hemos trabajado. Entonces, es diferente cómo se presentan los testimonios. Aquí en la presentación o en la propuesta no vamos a mostrar un video como lo hacemos en el producto como tal, pero sí podemos decir cuáles son las empresas con las cuales hemos trabajado, los contratos que hemos firmado, que en nuestro caso, pues en la gran mayoría son entidades gubernamentales, como son la Cámara de Comercio, Certicámara, que es una filial de las cámaras de comercio del país, el Banco de Comercio Exterior de Colombia, 472, que es la empresa de envío de correos certificados en Colombia, Infinisoft, que es una empresa latinoamericana de desarrollo de software, y Amazon Prime Video, porque en nuestros portales Amazon publica muchos de los estrenos que tiene en lanzamiento en Latinoamérica. Entonces, mostramos aquí todo esto es al principio de la propuesta, porque esto no es al final, porque al principio tenemos que ganar confianza, tenemos que ganar credibilidad, tenemos que mostrarle al cliente quiénes somos. Entonces aquí estamos mostrando cuáles son nuestros portales, que de estos portales nosotros tenemos 50 millones de páginas vistas, que en este caso presentamos solamente Colombian Protagonista y Colombia Me Gusta, pero que tenemos dos más, que es La Libertad y Noticias.news, que tenemos más de 20 millones de usuarios mensuales, 70 millones de sesiones mensuales y más de 80 millones de páginas vistas, que es distinto y que ustedes les he indicado que utilicen Link Analytics de Master Tools, que es una de las plataformas más importantes para ustedes unificar toda la información. Aquí se pueden dar cuenta. Entonces aquí le estamos generando confianza al usuario y nuestro equipo de trabajo. Entonces ustedes pueden poner, si están solos, pues evidentemente lo hacen inicialmente como traffickers, pero si van a presentar una propuesta más grande y corporativa, deben decir quién es el equipo de trabajo y cuál es el rol de cada una de esas personas para que el cliente lo tenga claro. Aquí, pues me presento yo en este caso como director de proyecto, Wendy como copywriter profesional, que es una persona que lleva más de 3 años trabajando en solamente copywriting. Daniel Jiménez, que es un ingeniero de mercado y experto en tecnología y en marketing digital. Alejandra Cárdenas, que es marketer. Sebastián Urrea, Valentina Molina, Ariana Sánchez y Daniel Correa como complementos del equipo. Entonces, esto genera credibilidad y confianza en el cliente. Entonces, ya cuando ellos ven que ustedes tienen testimonios o clientes y una credibilidad corporativa, empresarial y quién es su equipo de trabajo, ya en la mente del cliente está, bueno, ahora sí, hábleme de la propuesta. Entonces, antes de entrar en la propuesta, ustedes les dicen, mire, la situación actual de lo que nosotros vimos en los últimos 3 o 4 semanas ha sido que en el caso de Jorge Cadena, él daba terapias, tiene una página web que en esa época era estática, tiene redes sociales y estaba en el director de páginas amarillas, que es el director sectorial, y utilizaba métodos tradicionales de mercadeo para la adquisición de nuevas parejas. ¿Cuáles son las oportunidades de negocio que en esa época tenía Jorge Cadena? Podía crear audiencias porque no las tenía identificadas y en eso solamente lo puede hacer a través de marketing digital para definir cuáles son las mejores audiencias a utilizar. Pues se podía crear todo un ecosistema digital que comprende página web, embudos de venta, automatizaciones de correos electrónicos, de WhatsApp,
páginas web, plataformas de generación de tráfico. En las plataformas de generación de tráfico se crean audiencias a través de los píxeles y que todo esto lo hemos visto. Y si tienen alguna duda todavía, no se preocupen que con el transcurso de las próximas Power Classes que ya viene el módulo de ejecución, van ustedes a materializar todos estos conceptos y cómo utilizar la estrategia de lanzamientos en un producto que al principio era un servicio que se prestaba uno a uno, pero que con el paso del tiempo se creó una fórmula digital que se puede vender a N número de personas. ¿Cuál es la estructura del proyecto? Entonces, dentro de la estructura de proyectos siempre se basa todo en un gran rubro que son los contenidos de valor. Esos contenidos de valor se difunden en redes sociales y a través de un ecosistema digital que está confluido por páginas web. Y aquí en ecosistema digital es importante que, y pues en ecosistema digital también está la plataforma de correo electrónico, plataformas de generación de demanda, medios de comunicación. Y en el ecosistema digital es lo que nosotros denominamos que la persona tenga un abarque y se le aparezca al cliente en muchas partes, casi que hay un término que es para eso, que tenga el don de la ubicuidad, que me aparezca en Facebook, en Twitter, en Instagram, en la página web, en un medio de comunicación, en El Tiempo, en LinkedIn, en TikTok, y que tenga omnipresencia, es el término, omnipresencia. Entonces, eso se lo dijimos a Jorge porque él evidentemente no tenía omnipresencia y para él era muy importante. Todo eso se automatiza a través de plataformas de generación de demanda, publicidad, colaboraciones en vivo. Para él eran importantes por el hecho de incrementar las audiencias, páginas web, e-commerce, que es comercio electrónico, que son pasarelas de pagos. Nosotros no implementamos una pasarela de pagos propia, como lo podría llegar a ser a través de pagos online en Colombia, Mercado Libre y en Latinoamérica, y mundialmente Stripe, que es quizá la mejor plataforma de comercio electrónico, sino lo hicimos a través de Hotmart por las facilidades de pago en efectivo que tiene Hotmart. Y los entregables que en sí como tal es el curso. Las fases que tiene para modernizar Jorge, no solamente en la preventa, que es la automatización y generación de más clientes, la venta, que es todo el producto de lanzamiento, sino también la postventa, que él no tenía postventa y que si nosotros no cautivamos a nuestros clientes, a los que ya son nuestros clientes, pues nos va a costar más y vamos a tener que pagar un impuesto mayor. Yo le digo impuesto no porque lo cobre el Estado, sino porque en nuestro proyecto vamos a tener que pagar más por cada cliente que si utilizamos la estrategia que aquí ya la anuncié, la estrategia del flywheel, que es la rueda que automáticamente se va alimentando de nuevos clientes referidos por los clientes actuales. La estrategia digital, que ya aquí lo hemos repetido muchas veces, que es el cliente ideal, la oferta irresistible y el sistema de ventas. ¿En cuánto tiempo se implementaría cada uno de estos? Tengan en cuenta que aquí que tenemos establecido de 3, 5 días, 4 a 6 días y 7 a 9 días, es porque lo hacemos con un equipo de trabajo de más de 8 personas. Pero si fuera solo una persona, este tiempo es mucho mayor. ¿Cuáles son las fases del proyecto? Fase 1, la fase que se comprende la estrategia. Fase 2, se empiezan a crear contenidos. Fase 3, las plataformas, tecnología, ecosistema digital, píxeles, plataformas de correo electrónico, automatización de mensajes. Fase 4, tráfico, que aquí estamos dando una visión general de toda una propuesta, porque así fue lo que aconteció con Jorge Cadena y no podemos decir aquí lo que no es, pero que si ustedes solamente quieren ser traffickers, pues tienen que hacer solamente en este caso la fase 4, que es la generación de los clientes y cómo impactar a través de remarketing esos nuevos clientes para que puedan pasar a través de todo el embudo. El lanzamiento como tal,
después de cada lanzamiento, esta fase 6 casi siempre se omite y es de las más importantes, que es la fase de optimización, en la medida que la optimización nos va a permitir qué hicimos mal en el lanzamiento anterior y cómo podemos mejorar el lanzamiento que viene. Y por último, nuevamente llegamos a la fase de la estrategia para seguir implementándolo. Hay uno de los referentes más importantes de lanzamiento en Latinoamérica que se llama Érico Rocha, es brasilero. Érico Rocha dice que él tiene que replantear todos sus conocimientos de estrategias digitales en lanzamientos cada año. Es decir, cada año tiene que borrar de su mente todo lo que ha venido implementando y renovarse, porque estamos en unos cambios tan rápidos que si no se renueva, su estrategia podría estar llamada a desaparecer. Y eso no solamente sucede en el campo del marketing digital, en redes sociales. Mark Zuckerberg, el Facebook que vemos hoy en nuestros celulares o el Instagram, no es el Facebook que él desarrolló hace más de 15 años. Ese Facebook cada año se hace una nueva aplicación, trae un nuevo equipo de desarrolladores y le dice, hágamelo desde cero. Pero ¿por qué no desarrollamos las nuevas funcionalidades como Reels en Instagram desde la plataforma que ya tenemos? Porque ya se vuelve obsoleta la tecnología. Entonces, si eso lo hacen las grandes empresas, nosotros como microempresarios tenemos muchas posibilidades de innovar, de ser creativos. No nos quedemos estáticos y quitémonos de esa mente los paradigmas con los que vamos avanzando mientras tenemos más conocimiento. Tenemos que replantearnos, como le digo yo a Daniel Jiménez, que se los presentaba, que es del equipo de trabajo acá, le decía que a veces es importante desaprender para volver a aprender, porque si nos quedamos con esos mismos conceptos, no vamos a poder evolucionar. Y al final, la propuesta, que en este caso es el 50% de todos los ingresos percibidos del lanzamiento y que eso se puede hacer gracias a la plataforma de Hotmart, a Master Tools como Link Analytics que nos permite saber quiénes efectivamente son nuestros clientes y porque es un producto digital. Recuerden que si fuera un producto físico, no tendríamos cómo rastrear todas esas ventas y nuestro trabajo se podría ver diluido a través del tiempo y por eso en el escalamiento es importante que los productos físicos los escalen a ustedes a productos digitales o por lo menos a entornos digitales en donde los productos físicos se vendan por comercio electrónico exclusivamente como lo sucede en Amazon, Mercado Libre o tiendas que son autónomas como las que aquí les decía que nosotros construimos. Y lo último, pero no menos importante, el contrato mínimo a un año. Ese es un consejo personal. Ustedes me pueden decir, Daniel, pero es muy difícil desde el principio que un cliente confíe un año. Yo sé que es difícil, pero es su tiempo. Valoren su trabajo, valoren su conocimiento. Y yo no quiero entregar toda mi estrategia, todo mi conocimiento para que en el término de un mes, 2 meses, 3 meses, el cliente diga, yo ya no voy a seguir con ese proyecto. Y este contrato, y específicamente lo que ustedes deben manejar, deben tener cláusulas de incumplimiento que en derecho se llaman cláusulas penales. En el caso en el que él incumpla, debe pagarles a ustedes un valor y en el caso que ustedes incumplan también. Y cuando existen esas cláusulas que son de lado y lado, que llaman a ser cláusulas coercitivas y que está dentro del libro negro de la persuasión que les recomendé como una ley de la persuasión, que es la coerción, va a permitir que las dos partes estemos motivadas para avanzar cada vez más y nunca incumplir, es decir, nunca un paso atrás. Entonces, querido trafficker, esta es toda la propuesta que les tenía para y que ustedes pueden tomar como modelo.
Aquí les voy a dejar en el Drive que les he dado acceso para las herramientas que previamente les he compartido. Les voy a dejar, aquí tengo más de 22 plantillas de propuestas que ustedes pueden utilizar. Todas están en PowerPoint o en Keynote si utilizan ustedes Mac y van a poder utilizarlas en el Drive. Me pueden dar acceso y todas estas plantillas las pueden utilizar. Son muy parecidas a la que les acabo de mostrar, que son interactivas, bonitas, porque el diseño es importante y la primera impresión también. Muchas gracias, querido Trafficker. Estoy súper, escúcheme bien, súper contento porque a partir de la próxima Power Class iniciamos nuestro módulo de ejecución en donde vamos a empezar a ver herramientas ya en vivo, Taboola, Facebook, campañas, a optimizar y aplicar todo el conocimiento que hemos aprendido. Un abrazo, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima Power Class.